Ahí estoy grabando. Había puesto, pero no había puesto para grabar. Sugerí en la semana que todas pudiéramos, como en el grupo, trabajar un poquito entre todas, y era necesario que puedan aportar ideas, que si tienen dudas sobre los temas que se van desarrollando, quizás a veces de un tema que se desarrolla puede salir otro que se puede preparar para el siguiente jueves. La idea es que cuando cada jueves nos conectemos sea de interés para todas, con esas ganas de aprender para poder avanzar en este camino que sabemos que es el correcto, ¿no? El camino hacia nuestro Padre, el camino que Jesús nos dejó marcado para que nuestra vida acá en la tierra estuviera no sin obstáculos, ¿no? Porque siempre lo hablamos, pero sí caminar entre medio de ellos con paz, con sabiduría, para ir sanando nosotros y para ser de bendición en las personas que Dios después nos ponga en el camino. Surgió el perdón en medio de la decepción, ¿no? Que está muy ligado cuando sentimos que alguien nos decepciona, cuanto más esas personas que para uno son muy cercanas. Si nos molesta o nos duele de personas que por ahí no son tan cercanas, imaginamos que las que más están conectadas a nosotros, el dolor es mucho más grande. Yo quise empezar, si acá lo guardé, con una palabra que siempre se comparte en el grupo de la iglesia, ¿no? Esos pequeños devocionales cortitos, y justo hoy a la mañana cuando lo leí hablaba un poco de esto de la decepción, así que se los voy a leer, más que nada a las chicas que no están en el grupo, no lo han leído. Yo lo sé compartir siempre en mi, ¿cómo es? En mi historia, ¿no? Que se dice en WhatsApp, en mi estado. Y bueno, pero se los voy a leer como para empezar a entrar en el tema. Dice parte, no todo lo voy a leer, sino la parte que me ministró, que me habló a mí. Si te decepcionaron alguna vez, devolviéndote un mal a pesar de tu esfuerzo por hacer el bien, no te aflijas, no permitas que ese dolor haga mella en tu corazón. Quien te hizo ese daño tendrá su recompensa de parte de Dios. Lo que verdaderamente te tiene que importar es lo que te pase a ti. Por eso es necesario que lo dejes atrás, que andes nuevos caminos, siendo justo y bendecido para los demás, porque también hay personas de Dios para tu vida. Una promesa diferente y digna de anhelar, pues el Señor bendice la morada de los justos. Proverbios 3:33. Sigue siendo justo en toda tu manera de vivir y tendrás la recompensa del Señor. O sea que de todas las maneras posibles, siempre el Señor ahí bendiciéndonos. Siempre Él tiene una promesa de bendición para nosotros. Cuanto más si hacemos el bien, ¿no? A pesar de que nos hagan mal. La palabra dice que tenemos que devolver bien por mal. Difícil, porque cuando uno se siente decepcionado, lastimado, te provoca enojo, dolor, y es muy, muy difícil. Pero bueno, estando en Dios, escuchando los consejos que Él tiene para darnos, nos puede ayudar, y de a poco, en medio de un proceso, porque no es de un día para el otro, uno puede, primero, lo que va a pasar cuando uno escucha este tipo de enseñanzas o tiene estas charlas, es empezar a comprender parte del proceso, empezar a entender por qué fallan, por qué fallamos, y quizás de a poco podamos encontrarle la vuelta de rosca a este tema del perdón, que es tan recurrente en la vida diaria de todo ser humano. Tenemos que tener en cuenta esto. El perdón abarca para perdonar a los que nos ofenden. También necesitamos el perdón de las personas que ofendimos, porque siempre cuando decimos el perdón, en nuestro corazón lo primero que se anida es
yo no puedo perdonar. Y si hay alguien que tiene que perdonarte a vos, perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces en la vida no podemos avanzar porque no nos perdonamos nosotros. Y por último, el perdón de Jesús. Jesús nos dice en su palabra que si Él nos perdona a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás. Y vamos a ir viéndolo en esta enseñanza. 1 dice perdonar a los demás. El 90% de los problemas interpersonales se relacionan con la amargura. A todos nos han herido, traicionado, difamado, ofendido y maltratado. Y podemos seguir con la lista, porque si vivimos, trabajamos y convivimos con humanos, tarde o temprano vamos a salir raspados. No debemos olvidar que nosotros pertenecemos a ese grupo de humanos. Nosotros somos partes de los que maltratamos, ofendemos, difamamos y todo lo que leí anteriormente. Yo este tema lo di el año pasado, pero lo enfoqué solamente en el perdón, ¿no? En que tener que perdonar a los demás. Pero hoy está enfocado en estos 3 principios que le leí al principio. El perdonar, el que nos tengan que perdonar a nosotros y el que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento de la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos. Entre ellos, una respuesta cardiovascular. ¿Cuántas personas se agarran bronca y terminan con un infarto? Cambios en la tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular, facial. Yo conozco una persona que en el medio de su amargura y de su angustia y falta de perdón, terminó con la parálisis facial, recuperó el 95%, pero si hoy la mirás todavía tiene ese efecto de que te queda la cara torcida. Nunca hubiéramos relacionado, ¿no?, que el no perdonar te lleve a esto, ¿no? Estrés, efectos en el cortisol o colesterol total, afecta el sistema inmune, se nos bajan las defensas, puede aumentar la probabilidad de dolor crónico. Esto va asociado cuando tenemos, que la mayoría de las personas tienen como hernias de discos o ese tipo de cosas, ahí va directo cuando tenemos eso guardado. Abuso de sustancias, daño cerebral traumáticos o cáncer. Y en la salud mental, los efectos de la falta de perdón son ansiedad, depresión, neuroticismo, pánico y estrés percibido. El proceso de restauración del alma empieza con el perdón. Y esto no es opcional, porque no es que si no perdono va a seguir todo igual. La vida me va a seguir sonriendo y yo no voy a tener nada de todos estos síntomas. No es opcional. Si yo quiero tratar de que estas cosas no me vengan por la falta de perdón, no hay opción. Sino porque también la falta de perdón te estanca. A los cristianos en la vida espiritual y a los que no están en el camino y en el mundo, como decimos nosotros, viven estancados sin saber el porqué, sin encontrar una respuesta. Dice, si nos amamos y sabemos que sí lo hacemos, porque atendemos nuestras necesidades básicas, nos bañamos, nos alimentamos, vamos al médico cuando nos sentimos mal, tenemos que ocuparnos de este mal que nos aqueja a cada uno de nosotros. Nos tenemos que ocupar. ¿Cómo? Lo vamos a ir viendo. Jesús enseñó a sus discípulos que para que Dios perdonara sus pecados, ellos debían aprender a perdonar a otros.
Sabemos muy bien que cuando venimos a Jesús con un alma en humillación, arrepentidos por lo que hicimos mal, que es cuando venimos y le decimos, Jesús, perdóname, yo no doy más, quiero que entres en mi vida, Él te perdona. Y Él, por su gracia, no es por nuestro mérito, ¿no? Sabemos que Él no nos perdona porque nosotros hicimos algo bueno. Él nos perdona por amor, ¿no? Porque fuimos en humillación a Él, le pedimos perdón y lo estamos haciendo parte de nuestras vidas, lo estamos dejando que entre a nosotros para que nos enseñe a caminar como debemos andar. Entonces Él, por su gracia, no por lo bueno que hayamos hecho, nos va a perdonar. Pero Él requiere de nosotros, para empezar a sanar tu vida y a que las cosas te vayan bien, necesita ordenarnos, necesita darnos pautas, mandamientos a cumplir para que Él nos pueda seguir bendiciendo. Entonces nos está diciendo que si Él nos perdona a nosotros, nos es necesario que nosotros aprendamos a perdonar a los demás, porque si no, no vamos a poder seguir avanzando con Él. Él lo va a poder hacer no porque no quiera, no porque se puso en una postura de decir, bien, yo te perdoné a vos y vos ahora no querés perdonar, listo, fuiste. Eso es muy de nosotros. ¿No me querés perdonar? Pues yo tampoco te perdono. Es lo que nosotros haríamos, ¿no? Bueno, Jesús no tiene esa postura. Jesús sabe que si vos no tratás tu perdón, vos no vas a seguir avanzando. Entonces es por eso que te está diciendo, perdona, porque yo te perdoné, entonces perdona, porque sé que si perdonas, vos vas a seguir avanzando. ¿Se entiende? Lo explico porque yo me sentía muchas veces así cuando leía estos versículos. Bueno, perdona porque si no yo no te voy a poder perdonar. Y Jesús no tiene ese acento, esa mirada, ese sentimiento que es tan humano. Perdona, porque si perdonas te va a ir bien. Esto no lo hacemos para alcanzar la salvación, ¿no? Nosotros vamos a perdonar, pero no con una mente yo voy a perdonar para que Jesús me perdone y sea salvo. Esto va a ser así. Tiene que ser, debería ser de esta manera. Perdonar es el resultado de la salvación. Cuando podemos entender lo que significó para Jesús y su Padre Dios, uno puede perdonar de corazón. Jesús, o sea, Dios, su Padre y su Hijo hicieron un sacrificio enorme para que pueda perdonar todos nuestros pecados. Porque Él sabe que por nosotros mismos no tendríamos salvación, no tendríamos perdón, no tendríamos nada. Entonces, idearon este plan de entregar a su Hijo para que cuando vayamos y creamos en Él, pudiéramos recibir el perdón y empezar a restaurarnos. Entonces, cuando nosotros dejamos de decirlo de la boca para afuera, qué bien, ¿no? Qué bien lo que hizo Jesús. La verdad que se pasó. Cuando nosotros empecemos a anidar en nuestro corazón lo que eso significó, que solamente Él lo pudo hacer, porque uno humanamente no podría entregar ningún hijo, cuando podamos entender el valor de lo que Dios y Jesús hicieron por nosotros, recién ahí uno comprende lo que es perdonar de verdad a una persona que te hirió. Y ahí no es que vamos a perdonar para que Dios nos perdone, para que Dios nos salve, sino por amor a lo que Él hizo por nosotros. Y ahí comienza el proceso del perdón. Quien no perdona no ha conocido a Dios. Mateo 6, 14 al 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Esto es lo que les expliqué al principio. Recuerden, anótenlo, márquenlo en una Biblia o pueden tomar nota, que Jesús no nos está diciendo, si no perdonas yo no te voy a perdonar en una actitud como la que nosotros tendríamos. Es que es necesario que perdones para que comiences a sanar, a restaurarte, a tener una nueva vida en Él.
Cuando encontramos pasajes así nos cuesta aceptarlo, ya que perdonar al que te hirió no se hace muy fácil de aceptar. O sea que lo que yo traté de preparar en esta charla, uno puede decir, sí, es fácil, ¿no? Llena de palabras lindas, llena de palabras poéticas. No, no es fácil. Para ninguna de las que estamos acá, ni para la humanidad es fácil perdonar a quien te hirió. No nos podemos poner en una postura así tan fácilmente. Solo es posible con Jesús. Solo esto lo vamos a poder hacer con Jesús. Y no desde la noche a la mañana, sino cuando uno aprende a conocer a Jesús, cómo actuaba, cómo era su amor para con nosotros, su forma de enseñar, su forma de vivir en la tierra cuando estuvo. Cuando uno empieza a conocerlo a Él, es que uno dice, yo quiero intentar ser como Él. Y Jesús justamente lo hace hombre y lo manda a la tierra para enseñarnos a nosotros que parte de su humanidad en Jesús, hecho carne, lo pudo hacer. Entonces, si nosotros nos pegamos a Jesús, lo vamos a poder lograr. Mateo 18, 21 al 22 es la parábola del deudor que no perdona. A las chicas del grupo yo les dejé tarea, no sé si la habrán leído, para que se pudieran introducir en el tema mientras los estamos desarrollando. A ver, acá. Dice, luego Pedro se le acercó, no, acá estoy, a ver, parábola del deudor, no sé por qué me salió. Ah, está bien. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No. 7 veces, no, 7 veces respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Por qué dice 7 veces Pedro? Porque en la cultura de ellos, el número 7 representaba como representa en la Biblia la perfección, el número 7. El día 7 es el día que se termina la creación del mundo, ¿no? Entonces, él dice, claro, perdón, 7 veces, no, 7 veces no, 70 veces 7. O sea, son muchas, muchas y muchas veces que tenemos que perdonar a una persona que te hizo mal. No la vas a perdonar ni una, ni dos, ni tres, ni 7. 70 veces 7. ¿Qué le quiso decir? Siempre tenés que perdonar. No me revoleen los ojos. Debemos tener claro que perdonar no significa olvidar la ofensa. Sería maravilloso que fuera tan sencillo borrar todas las ofensas que nos hicieron, ¿no? Yo me olvido de lo que me hicieron, no me acuerdo más, entonces qué fácil sería perdonar. No es fácil, no te vas a olvidar de lo que te hicieron. La verdad se requiere tiempo para que los recuerdos se desvanezcan o dejen de doler. Tampoco significa permitir que nos sigan ofendiendo. El mismo Jesús dijo que si el otro no se arrepentía de su pecado, necesitamos llamarlo a cuenta. O sea, no se trata de que me voy a poner, a veces Rubén lo ha dicho en la iglesia, ¿no? Que los cristianos somos mirados como bobos, porque estos, mira, como bobos, santurrones, perdona, son buenos. No, no, no. Debemos perdonar, pero no debemos permitir que nos sigan ofendiendo. Vamos a perdonar a una persona que siempre nos va a dar vuelta a la cara, pero eso no significa que vamos a estar tras de la persona perdonando, perdonando, perdonando. Hay un límite, hay un respeto, ¿no? Podemos perdonar a la otra persona que no le interesa que la perdonemos, que va a seguir ofendiéndonos, pero podemos de a poco trabajar en nuestro interior para que eso deje de dolernos. Entonces, no vamos a entrar en pleito, no vamos a ofender a esa persona, simplemente nos vamos a correr a un costado y podemos orar para esa persona, para que Dios le traiga arrepentimiento o le traiga discernimiento de lo que está haciendo mal. Jesús dijo, ¿no? Como les dije recién, que si el otro no se arrepentía de su pecado,
necesitábamos llamarlo a cuenta. Esto que yo les voy a leer ahora es para las iglesias, ¿no? Cuando en una congregación pasa esto, que entre hermanos se ofenden. Pero también puede ayudar a las personas que no participan de una iglesia, también les puede ser útil. Dice en Mateo 18, del 15 al 17, si un creyente peca contra ti, las personas que no están en una iglesia pueden decir si una persona que peca contra ti. Dice que hay que hablar en privado y hacerle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona, ¿no? Una persona que no está yendo a una iglesia lo puede hacer de esta manera. Me molesta la actitud que estás teniendo, estás lastimándome con tu actitud, lo podés confrontar. A mí me duele lo que estás haciendo. Pero si no te hace caso, toma uno o dos o más testigos y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Así se maneja dentro de la iglesia y generalmente creo que esto no se hace, ¿no? O sea, se hace de una manera, siempre uno tiene que tratar de no lastimar a la otra persona, llamarle la atención, decirle y hacerle ver lo que está mal, ¿no? Y siempre con la palabra de Dios, porque aunque la palabra de Dios nos confronte, viniendo de Él, va a hacer que no se anide más rencor en nosotros. Si una persona humanamente quiere tratar a la otra persona en la manera en que lo hacemos, sin Dios siempre vamos a terminar lastimando o va a hacer que ese enojo o esa falta de perdón se haga cada vez más grande e imposible de reparar. Hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Bárbaro. A veces perdonar a alguien y reconciliarte no es fácil y tampoco debemos permitir que pequen o abusen de nosotros, pero no debemos guardar rencor. Un poco lo que les vine diciendo hasta ahora, ¿no? Que el perdonar no significa que sigan haciendo con nosotros lo que quieran. Para que haya reconciliación se requieren de ambas partes, pero para perdonar solo se requiere de la decisión del más prudente. Esto me encantó, porque nosotros vivimos en el mundo del revés, donde pensamos que cuando una persona nos ofende, o a veces ni nos ofenden, pero ¿no? Estamos tan heridos que a veces tomamos actitudes de las otras personas como ofensa. También eso suele pasar. Pero estamos acostumbrados en el mundo a posicionarnos que el más fuerte es el que grita más alto. El que agrede más alto, en que insulta más alto. Estamos acostumbrados que ese es el más fuerte y el más sabio. Yo le dije, yo le voy a decir, y este me va a escuchar, y esta que se cree o este que se cree. A mí, no. A mí me las va a pagar. No que tenemos esa postura, ¿no? Y pensamos que cuando nos ponemos en esa posición somos más fuertes, más inteligentes, más sabios. Lo bueno que cuando uno llega a Jesús, Jesús te rompe todo eso y te hace ver esta mirada. Te hace ver que la decisión de perdonar no es del que grita, sino del más prudente. No es tan fácil humillarse. No es tan fácil ir y decirle a la otra persona, cuando por años no pudiste perdonar, te perdono. Se necesita ser muy fuerte. Y en el mundo, sin embargo, lo vemos como los débiles. Los que van a pedir perdón se ven como los débiles. Se necesita ser muy fuerte para sacar de nosotros, ¿cómo lo podría decir? El orgullo. Romper el orgullo no es fácil. Es de los fuertes, es de los sabios. Estamos acostumbrados a pensar que es más sabio mantenernos enojados
y que el enojo tiene más valor, más valentía. Pero es de sabio, es de prudente y es de los fuertes romper con el orgullo y en humildad perdonar y pedir perdón. Y acá viene la parábola que ilustra todo lo que venimos hablando. Parábola del deudor que no perdona. Dice así: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Esto lo podemos, para ir metiéndonos en la historia, le llevan a una persona que le debe millones de monedas de plata. Millones de monedas de plata era algo impagable. ¿Qué sería para nosotros, no? Cuando una deuda es justamente esto, el tema que estamos tocando. El no perdonar. Es una deuda que tenemos para Dios y para nosotros mismos. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. En los tiempos de Jesús, cuando no se podía pagar una deuda, se hacía esto. Por eso cuando leemos la Biblia es difícil de entenderla porque está hecho en una cultura que no es la nuestra. Entonces, creo que al día de hoy todo lo que es Israel, los árabes, turcos, toda esa parte, ¿no?, de ellos se siguen manejando así. Entonces, a ellos les es más fácil cuando leen la Biblia y leer estos textos, porque para nosotros diríamos, qué grave, ¿no? Qué fuerte, o sea, no puedo pagar la deuda y te tengo que entregar mi familia. Tenemos que como entenderla por medio de la cultura que ellos tenían y que siguen teniendo al día de hoy. Entonces, dicen que cuando una persona no podía pagar una deuda, se entregaba o a alguien de la familia o a él mismo como esclavo por 7 años. Después de 7 años cumplidos, esa persona saldaba su deuda, ya quedaba paga, y debía, el que lo tenía esclavizado, debía liberarlo de la esclavitud y darle cierta cantidad de dinero para que esa persona pudiera reiniciar su vida. Entonces, por eso esta parábola está medio orientada así. Dice, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda, porque esta deuda evidentemente era muy grande. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Este mismo hombre que el rey había perdonado, ahora venía un siervo igual que él, que le debía plata y él decidió no perdonar. Hasta acá vemos cómo se ilustra lo que pasa con nuestras vidas, ¿no? Jesús nos perdona, pero después nosotros nos perdona toda nuestra deuda, que es mucha, cuando venimos a Él, y después nosotros no queremos a alguien de nuestra misma condición perdonarlo. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti?
Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Termina diciendo Jesús. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Hola, ¿qué haces, Estelita? Hola. En esta parábola, el rey es Dios, el rey que perdona, ¿no? Al primer siervo. El primer deudor seríamos nosotros, como les expliqué, y el segundo deudor es alguien a que yo debo perdonar. ¿Podés ponerlo en silencio el micrófono, Estelita? Así no hay Sí. retorno. Ahí está. En esta historia se cuenta que el primer deudor tenía una deuda de millones de denarios. Era una deuda imposible de pagar. Este estaba destinado a ser esclavo junto con su familia. En lo espiritual, así estamos nosotros antes de llegar a Cristo, esclavos del pecado, perdidos en delitos y pecados, una deuda imposible de pagar, pero Dios, movido a misericordia, nos perdona toda la deuda. El segundo deudor nos cuenta esta historia que debe unos pocos miles de denarios, una deuda menor. En lo espiritual, si nosotros no queremos perdonar a quienes nos ofenden, Dios nos dice, ¿por qué si yo perdoné toda tu deuda, tú ahora no quieres perdonar la deuda de tu hermano? La historia sigue relatando lo que pasó al primer deudor por no querer perdonar. Será encarcelado nuevamente y llevado a sus verdugos. ¿Quiénes son estos verdugos? ¿Qué se imaginan ustedes con la falta de perdón y cuáles serían los verdugos? Obviamente, si nos pensamos el día que partamos de acá, nuestros verdugos va a ser en el infierno, ¿no? Para el que cree que hay un infierno. Pero acá en la tierra tenemos verdugos. Ya empezamos a pagar acá en la tierra. ¿Quiénes son esos verdugos? Y el verdugo en nuestra vida representan todos los males que nos afectan. Estos males son las consecuencias de no perdonar, que es lo que leímos al principio. Las enfermedades que te acarrea el no perdonar, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo emocional, en el cuerpo con enfermedades, en la mente con enfermedades y todo lo que leí al principio. Esos son los verdugos que nos afectan a nosotros por la falta de perdón. Nos está diciendo, si yo te perdoné, perdona, porque si perdonás, todos esos verdugos te van a dejar tranquilo. Si no, te van a seguir molestando. Pregunto, teniendo esta mirada, ¿piensan que Jesús está siendo injusto con nosotros? ¿Qué pasa? Si nosotros no queremos perdonar, Jesús no puede hacer más nada. Ya no puede venir a ayudarnos, porque nosotros estamos poniendo el freno de mano cuando decidimos no perdonar. Entonces vamos a seguir estando en el mismo estado que hasta ahora. Vamos a seguir en depresión, en angustias. Todo lo que uno guarda adentro es como un granito de pus que lo tenés ahí, lo tenés ahí, lo tenés ahí. Y si no lo sanás se va a hacer más grande, se va a hacer más grande. Para resumir, no es fácil perdonar. Si queremos, hasta parece injusto perdonar a alguien que nos lastimó y mucho. Supongamos, acá yo anoté un ejemplo. Dice, supongamos que mi hijo rompe un jarrón costoso, yo lo perdono, pero no recuperé el valor del jarrón roto. Yo asumiré el costo de este valor. Cuando Dios envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz, lo que hizo fue cubrir nuestra falta. La sangre de Jesús oculta la falta.
que cubría nuestra falta. Acá me enredé. Cuando Dios envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz, lo que hizo fue cubrir nuestra falta. La sangre de Jesús oculta esa falta, pero que Él cubra esa falta no significa que no haya implicado una gran pérdida para Él. El costo del jarrón roto, el jarrón roto no volvió a ser un jarrón nuevo, sino que ya está roto. Se pagó el valor, pero eso quedó roto. Nuestra deuda era impagable. No era posible cubrirla por nuestros propios medios. Por eso fue necesario que un inocente tomara nuestro lugar y pagara nuestra deuda. Esto significa perdonar. Tenemos la idea que perdonar es olvidar, pero eso no es posible. Como para nosotros no es posible olvidar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Yo me pregunto si muchas veces cuando estamos pasando por esas situaciones lo podemos recordar a esto, el sacrificio de Jesús. Porque cuando estamos en medio de cualquier circunstancia, nos ponemos en un lugar egoísta en por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué yo, por qué esto, pero nunca, yo hablo como cristiana, ¿no? Y cuando estás en el mundo menos se me ocurría pensar, uy, lo que Jesús hizo por mí, sino que me quedaba como sin respuesta, ¿por qué a mí? Y hasta me enojaba con Dios, ¿por qué? Pero nunca se me ocurrió pensar lo que Él tuvo que hacer por mí, para que yo fuera liberada. Perdonar es un proceso muy doloroso. Cuando dejamos esta carga en manos de Jesús, quizás no nos vamos a olvidar, pero sí dejaremos de sentir dolor cuando recordemos la ofensa que nos hicieron. Es ahí donde uno se da cuenta que perdonó. Podés poner en tu mente la persona que más te hirió. Mientras en la mente vos tengas esto y te sigue afectando, tenés que pensar en la manera de cómo hacer para perdonar. Y quizás no porque se lo merezca la persona. Yo siempre digo esto, ¿no? Pero uno sí merece liberarse de lo que te causa el perdón. El enojo, ¿no? La falta de no perdonar. Uno sí merece sacarse eso de encima. No está bueno desde el momento que te lastimaron hasta el momento que te toque partir de este mundo, quedarte con eso. Porque nos estamos perdiendo de una vida mucho más simple. De una vida que te va a sacar y te va a liberar de un peso enorme. Porque es como les dije hoy, es de valientes perdonar. Es de valientes ir y pedir perdón. Es de valientes cuando una persona viene y te dice te perdono o perdóname. Todo lo contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? El concepto de que el tiempo lo cura todo es una mentira. Hay personas mayores de 80 años que siguen sufriendo y viven en amargura porque nunca pudieron perdonar una herida de la infancia. Quizás sienta que la persona que te ofendió no merezca ser perdonada, pero tú sí mereces liberarte de todo lo que causa la falta de perdón. Vivir en libertad, con paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Jesús, ¿no? Porque Él dice que a nosotros nos vino a dar paz. Y acá no nos tenemos que confundir. Que Él venga a darte paz no quiere decir que te saque del problema. Él te va a dar paz en el medio del problema. Vos vas a estar atravesando un problema y vos tenés la certeza de que Él tiene el control de esa situación. Entonces vos te vas a afligir, te vas a angustiar, vas a llorar, pero vos esperás en Él que Él va a traer la solución. Esa es la clase de paz que Él promete. No la de que te sacó y te liberó por arte de magia o un milagro, porque magia Jesús no hace. Por un milagro, ya está, ya dejé de sentir dolor, ya está, ya me acomodó todo el problema. Porque muchas veces nos permite pasar por ese problema y nos hace pasar por ese proceso para que aprendamos y no volvamos a caminar por el mismo lugar.
Es necesario estar pasando por la prueba que te toque hoy para que después estés alerta y no vuelvas a pasar por el mismo lugar. Y si aprendiste en el proceso, la paz va a ser doblemente mayor. Se los digo yo, que estoy pasando por una situación. Cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Él asumió nuestra deuda y la pagó por completo en el madero. Recibir el perdón de nuestros pecados es un regalo para nosotros, pero nuestra deuda era impagable porque la paga del pecado es muerte. Esto dice en Romanos 3:23 y 6:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Nosotros merecíamos morir y estar separados del Creador eternamente. Jesús se entregó como sustituto. Si mi deuda habría sido 15 años de prisión, habiendo cumplido mi sentencia, mi culpa estaría saldada y saldría justificada y no tendría nada más que hacer. Pero mi condena era la muerte. No hay forma de pagar mi deuda más que muriendo. El mismo Jesús, que hizo la ley, quien emitió el juicio, que me encontró culpable, que dictó la sentencia, se bajó del estrado y tomó mi lugar. Ese es amor, eso es perdón. Jesús espera que nosotros perdonemos a los demás sus pecados contra nosotros, así como Él ha perdonado a los nuestros. La parábola dice que el rey fue movido a misericordia. Cuando se habla de la misericordia de Dios, se refiere al perdón que el Todopoderoso otorga como resultado del arrepentimiento sincero. El recibir el perdón del Padre implica que demos la espalda al pecado. Cuando dice que la paga del pecado es muerte, acá me voy a enfocar más en las nuevitas. No les voy a pintar, ¿no?, arcoíris de colores. Es así de real. Cuando nosotros entramos en pecado, cuando estamos en Jesús, estamos viviendo en pecado. Y pecado es pecado. Es tanto al que mata, al que viola, el que miente, porque yo pensaba que, bueno, es una mentirita, no es tanto como el que mató y violó. Sin embargo, el único que le puso valor al pecado fue el ser humano. Porque Dios estableció 10 mandamientos y bajo los 10 mandamientos hay más leyes que cumplir, que si no las cumplimos, eso se llama pecado. Que no lo podemos cumplir si no lo tenemos a Él. Que estando en Él, Laura ya no es más pecadora, mentira. Laura lamentablemente es humana y sigue pecando aunque no quiera. Pero Dios conoce el corazón de los que se arrepienten. Dios sabe que si yo peco, lo puedo hacer voluntariamente o involuntariamente. Y también sabe si me arrepentí de lo que hice y lo que dije o no. Eso solamente lo puede juzgar Dios. Lo puede juzgar Jesús, que es el juez, no nosotros. Yo no puedo ir y decirle, fulanita, vos estás en esto, y juzgarla, porque eso le corresponde a Dios. Pero el pecado es muerte. Gracias a que Jesús murió en la cruz, por creer en Él, nos libera del pecado y nos da vida. Nos da vida en esta tierra y ya tenemos la herencia de que sabemos que si lo recibimos, si tratamos de caminar como Él quiere, vamos a ser perdonados y con vida eterna. Ya recibimos la vida eterna. Ya dejamos de estar en muerte espiritual. Ya empezamos a estar en vida espiritual y si tratamos de hacer las cosas bien, vamos a recibir la vida eterna. Y por eso la falta de perdón es un pecado. No es ni menos grave ni más grave, es un pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios,
porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. El perdón no es un sentimiento, es una decisión voluntaria de cancelar la deuda de lo que nos deben, quien nos ofendió. No significa que los vamos a autorizar a seguir lastimándonos, pero implica la decisión de no permitirle seguir ocupando nuestra mente y corazón para amargarnos. ¿Qué sucede si decido perdonar? Mateo 18, 32-35 dice: entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda. ¿Por qué? Esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Si me niego a perdonar, voy a seguir hostigada bajo todo lo que les dije al principio y encima no voy a poder recibir la vida eterna. Como les dije hoy, estas torturas son las muchas consecuencias de dolor por falta de perdonar. La amargura se encargará de torturarnos hasta que paguemos todo. Y es así como los que no hemos podido perdonar estamos viviendo, en amargura. Esta misma amargura nos lleva a no poder tener una relación correcta con las personas. Cuando estamos amargados, no podemos relacionarnos bien e incluso transmitimos esa amargura. Se la vamos a transmitir si estamos en matrimonio, a nuestro compañero, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a quien esté con nosotros. Vamos a transmitir esta amargura. ¿Y cómo? No con cara de amargura, ¿no? Porque por ahí nos imaginamos eso, sino con contestaciones que no deberían ser, con actitudes que no debiéramos tener, pero la amargura se encarga de hacernos actuar así sin que nos demos cuenta. Dice que el que se ama, perdona. Si podemos entender esto y nos amamos, porque como dije al principio, si no nos amáramos, no nos atenderíamos en las necesidades básicas. El perdón no es para el agresor, es para nosotros. Quizás el otro no le importa nuestro perdón, pero nosotros debemos beneficiarnos de cancelar esa deuda. Cuando podamos cancelar esa deuda, cuando podamos perdonar, se siente, y se los digo porque lo he vivido, lo vivo, sentís un gran peso que te sacás de encima. Cuando vos pensás en la persona y ya nada te pasa. Quizás no tenés que tener ni cariño por la persona. A veces uno piensa que perdonar es ir y que, ay, te perdono cuánto te quiero y no, quizás no. Pero es cuando vos ya pensás en esa persona y no te produce nada. Estás en paz. Ahí sentís que pudiste perdonar. El perdón en algún caso implica la reconciliación o en otros casos no. Quizás la persona haya muerto o no quiera cambiar su actitud o hasta quiera seguir dañándote. Perdonar es posible aunque la reconciliación no lo sea. Muchas personas perdonan esperando que el ofensor cambie, pero esa no es la idea de perdonar. Piensa más bien en cómo puede cambiar tu vida trayendo paz, sanidad y salir de la esclavitud y la amargura. ¿Qué pasa si yo necesito ser perdonado? Mateo 9:13 dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Arrepentimiento es volver a Dios. Yo voy a hacer, a veces, si yo tengo que ser perdonado, incluye si yo me quiero perdonar. Porque capaz que una persona viene y nos pide perdón por algo que hicimos, pero nosotros no nos damos cuenta y no recibimos ese perdón porque no nos podemos perdonar ni a nosotros mismos.
El arrepentimiento no es tristeza o remordimiento por nuestros pecados. La tristeza por causa de los pecados no es arrepentimiento, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La idea es que si debemos algo, debemos restituir. La instrucción en la Biblia de ojo por ojo o diente por diente no era una ley de venganza, sino de restitución. O sea, si te saqué el ojo, ahora voy a hacer tu ojo. ¿Cuántas veces leímos esto, no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cómo lo aplicamos? Porque si la Biblia lo dice, vos me lo hiciste, yo te la voy a hacer. Sin embargo, por eso les digo que es tan difícil, o sea, tan distinto como el mundo pone todo patas para arriba y del revés, que a lo que Dios nos quiere decir. Porque dice que la restitución no es ojo por ojo, sino si te saqué el ojo, yo ahora voy a hacer tus ojos. Si perdonamos y Dios nos perdona, recibiremos paz. Hebreos 12 al 14. Esfuércense para vivir en paz con todos y procure llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Quieren ver al Señor? ¿Se imaginan ver al Señor? Porque esta respuesta va a depender de lo que yo quiera hacer realmente. Si en verdad te sientes arrepentido de algo que hiciste, admítelo ante la persona o ante el Señor y el Señor perdonará todos tus pecados. Tú me puedes decir, te robé el lápiz, me arrepiento, pero no me devolviste ese lápiz. Esto es la falta del arrepentimiento. Dios decidió cancelar nuestra deuda y perdonar todos nuestros pecados. Esto implica restitución, arrepentimiento y volvernos a Él para vivir bajo su instrucción. Recuerda, no debemos forzar a nadie a perdonar. Cada uno lo hará cuando esté listo. Quien ha creído, quien ha entendido y recibido el perdón de Dios, no tiene más remedio que convertirse en un perdonador. No podemos regresar en el tiempo y cambiar lo que pasó. Y quizá la persona que nos ofendió ya no pueda cancelar su deuda para nosotros. Esto significa, ¿no?, que si tenemos alguna persona que ya no esté en este mundo y que no podemos perdonar, quizás la persona no esté acá, ¿no? Pero Dios sabe en tu corazón lo que vos seguís anidando por esa persona. Y Él quiere que vos seas libre de ese sentimiento. Que dejes libre a la persona y que te liberes vos también. Y te va a llevar una vida plena. Bueno, hasta acá es lo que preparé. No sé si tienen alguna pregunta, si les pareció complicado. Ya sabemos que fácil no es perdonar, pero tampoco es imposible. Estamos a una predisposición nuestra, ¿no? De decir, sí quiero que Jesús entre a mi vida y sea capaz de hacerme entender que yo puedo ser libre y perdonar. Está una decisión nuestra de cómo queremos seguir. Para las chicas que me propusieron este tema, quiero saber si les resultó claro o complicado. Y para contestarme tienen que activar el micrófono. Te felicito, hermosa el tema, muy clarito, muy entendible. Yo quería exponer que yo te había pedido el perdón. Ya lo habíamos comentado, como vos dijiste, ya se había tenido la charla. Pero me aconteció que en estos días que estoy pasando momentos tan difíciles, de que hay cosas que uno cuando está